Pues muy buenas tardes. Un saludo para todas y todos que nos acompañan en esta tarde. Es para mí un gusto estar aquí. Mi nombre es Eugenio Yarse. Me encuentro en México, en la ciudad de Puebla. Y déjenme darles una breve introducción. Sal de la Curva es una propuesta que trabajamos un conjunto de empresarios y emprendedores hace ya 4 semanas, en donde lo que buscamos es ofrecerle información pertinente, verídica, confiable a empresarios, emprendedores, profesionistas, dueños de negocios, con el fin de mitigar los efectos de la crisis que estamos viviendo derivados del COVID-19. En Sal de la Curva nos propusimos 3 líneas para poder trabajar. Una es qué hago con mis colaboradores, ¿no? En este momento en donde debo cuidar su bienestar, su salud, su integridad y cumplir el tema legal y laboral. Una muy importante es qué hago conmigo mismo ante esos ambientes de incertidumbre, como líderes de un negocio, como dueños de un proyecto, como emprendedores desarrollando una idea. Seguramente esta incertidumbre nos genera ansiedad y estrés y también hemos abordado ese tema. Y por último, y también muy importante, es qué hago con mi negocio, ¿no? ¿Qué hago con mi negocio? Si mi negocio está comenzando, si mi negocio está en desarrollo, si mi negocio ya es consolidado, ante esta situación de dificultad de ventas, probablemente problemas con pasivos, problemas con cadenas de suministros y sobre todo, muy importante, cómo trabajar en la innovación de nuestro modelo de negocio, que también ya lo hemos abordado. Para mí es un gusto haber colaborado, y digo en este término el verbo, porque estas 2 semanas hemos colaborado y aprendido muchísimas cosas entre Costa Rica y México. Les he manifestado, yo tengo 60% tico, 40% mexicano, porque fue por la influencia de la mamá, por eso lo digo el 60, ¿no? Entonces mi mamá fue de Heredia, entonces pues un gran cariño y además me ha encantado de colaborar en este proyecto. Quiero hacer mención, antes de presentar a nuestro primer panelista, que nos acompañan de la Universidad Da Vinci de Costa Rica, Cindy Santos y Gerson Tobar. La semana entrante, durante 2 semanas, la Universidad Da Vinci de Guatemala será la anfitriona. Al final habrá una pequeña intervención de ellos dos para explicar la propuesta y el proyecto, y entonces continuamos 2 semanas, ahora como anfitrión, con la Universidad Da Vinci de Guatemala. Quiero presentar al primer panelista. Vamos a tener 3 intervenciones en este orden que había platicado Luis. Vamos a comenzar por México, Costa Rica y terminamos con Chile. Entonces quiero presentar al primer panelista, Roberto Quintero. Roberto Quintero es un empresario mexicano con el cual tengo una amistad y una relación muy estrecha. Es un gusto porque también ha sido uno de estos puntales para que podamos establecer estas relaciones con Costa Rica, con Chile, con Colombia y otros lugares, y por supuesto un puntal importante en Sal de la Curva. Tu intervención, Roberto, tendría 10 minutos, unos 12 minutos, y te estaré avisando. Bienvenido, Roberto, y comenzamos. Y nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Eugenio. Saludos a todos. Para mí es un honor y un orgullo el participar en este proyecto con Chile y Costa Rica, con Costa Rica y Chile, 2 países que respeto mucho y que he tenido gran relación con ambos. Pues bueno, la idea será platicarles un poquito sobre oportunidades desde mi punto de vista muy personal, tratando de ser muy responsable en relación a lo que se puede hacer en equipo, Latinoamérica y específicamente Costa Rica, Chile y México en temas de emprendimiento. Entonces vamos a ver si corre la presentación. Sí, ¿verdad? Bueno. Sí corrió, ¿verdad? Perfecto. Este es el evento. Un honor estar con ustedes, con Sebastián y con Gerardo. Gerardo, perdón, muchas gracias. Esas son mis redes sociales por si gustan contactarme. Y bueno, yo creo que para llegar a México, como para llegar a cualquier otro mercado que queremos conquistar, pues debemos de tener lo que ya todos conocemos, ¿no? Tenemos que crear valor, pero ahora valor compartido. No se vale nada más profit, es más, no se vale profit. Creo que se requiere prosperity, people y planet para hacer negocios, y México no es la excepción. El segundo, pues altamente diferenciados, ¿no? Somos un mercado pues bien competido, pegadito a Estados Unidos, por lo cual generalmente la propuesta altamente diferenciada es la que funciona. Yo estoy cierto que en México todavía hay océanos azules, y además México, de la mano de Costa Rica y de Chile, seguro encuentra océanos azules en todo el mundo a nivel
a nivel global, ¿no? Requerimos emprendimientos de alto impacto, más adelante lo comentaré, pero si tenemos una deficiencia es que creo que en una parte del país tenemos poco emprendimiento con base tecnológica y bueno, por supuesto, estrategias de salida, ¿no? No sé si les pasa en Chile o en Costa Rica, ya lo comentarán, pero aquí vemos los negocios altamente patrimoniales, por lo cual no pensamos en estrategias de salida. Generalmente es como nuestro bebé, nos enamoramos, nos ofendemos si nos critican o si alguien no los quiere comprar, ¿no? Perdón, ¿hasta ahí voy bien? ¿Se escucha bien? Sí, todo bien, Roberto. Perfecto, muchas gracias. Y están viendo la de objetivos de desarrollo, ¿verdad? Sí, Roberto. Perfecto, bueno. Ahí están viendo una radiografía, la diapositiva, ¿correcto? Sí. Perfecto, bueno, les doy una radiografía de México en 6 puntos. El primero, es clave trabajar, pues, es obvio, en base a los objetivos de desarrollo sostenible. No sé en sus países, pero en México el sector empresarial no lo teníamos en el radar, les soy honesto. Sí las grandes empresas, sí la academia, sí los gobiernos, pero la iniciativa privada como que no la veíamos. Hay muchos que todavía no la ven. Entonces, bueno, creo que es una deficiencia, pero es una oportunidad. Creo que el acercarnos a empresas para atender objetivos de desarrollo, que es lo obvio, puede funcionar muy bien. Vamos a ver generales del país, vamos a ver el ecosistema emprendedor, retos, el COVID en México y oportunidades de negocio. Bueno, ya comenté los 17 objetivos, que para muchos es obvio, pues para muchos empresarios y emprendedores mexicanos no lo es. Hoy en la mañana tuvimos una reunión regional y les preguntaba si los conocían y un 70% no sabía de qué le estábamos hablando. Yo hace 2 años no sabía de esto, la verdad. Y bueno, generales del país, rapidísimo. Somos 130 millones de habitantes. Los datos dicen que 120 y tantos. Nosotros creemos que son 130 millones en realidad. Un mercado bien interesante. Un país joven. Eso nos ha ayudado mucho, creo que en el COVID. Tenemos un promedio de 29.6 años, a diferencia de España o de Italia, ¿no? Que son mucho más. Para mal, no sé si han tenido la oportunidad de venir a México, pero somos varios Méxicos, de veras. Y en todos aspectos, cultural, gastronómico, idiosincrasia y por supuesto económico. Y en el ámbito económico, pues somos 2 o 3 Méxicos. El México del norte, pujante, que genera muchísimo valor económico, el México del centro-sur, no tanto, y el México del sur-sureste del país, verdaderamente pobre, ¿no? Como en muchos países, el norte es muy rico, el sur desgraciadamente es bien pobre, ¿no? Hay alta desigualdad, es un reto social que traemos. Fíjense que hemos avanzado en abatimiento de la pobreza extrema, pero no en alta desigualdad. Cada vez son menos cantidad de ricos, pero son más ricos, y son más cantidad pues de pobres, no pobreza extrema, pero pues cada vez más, ¿no? Tenemos 2 años que la izquierda llegó al poder, 4T, Morena se llama el partido, un partido que tiene 5 años nada más de creación, es un startup y arrasó. O sea, es la elección donde más mexicanos han votado, arrasó todo, es más, sin candidato creo que arrasaba. Eso es bien delicado, es bien preocupante y la pregunta que nos hacemos, ¿qué pasó, no? ¿Qué hicimos o dejamos de hacer para que todos votaran por una opción tan joven? No me meto si es buena o mala, simplemente la observo, ¿no? Tenemos industrias monopolizadas, para mal también, y creo que en eso coincidimos, un montón de industrias. Yo estoy en la del cine, no es la excepción. En México, una empresa de cines tiene el 70% del mercado y la otra tiene el 36%. O sea, 2 empresas tienen el 98% y 2 empresas que no cotizan en bolsa. O sea, 2 personas que admiro, que son grandes empresarios, pero no está bien. O sea, y eso se repite en todos los ámbitos, cerveza, refresco, en un montón de giros, son monopolios, duopolios o como le quieran llamar, y lo mismo, no cotizan en bolsa, que es muy delicado. Tenemos una incipiente clase media y hay una alta desconexión entre la academia y el sector privado. O sea, los empresarios no nos acercamos a las universidades y las universidades no se acercan con nosotros y parecería que a veces las universidades les enseñan cosas que nada tienen que ver con el sector productivo. Bueno, ecosistema emprendedor.
¿Qué pasa? Lo mismo, alta desigualdad entre norte y sur. Ustedes ven los emprendimientos en el norte de gran base tecnológica y sur-sureste del país tradicionales, con cero tecnología, ¿no? Se ha intentado mucho incubación, yo quiero pensar que no ha sido tan exitoso, ha habido incipiente aceleración, yo soy emprendedor global en Endeavor y creo que Endeavor es un gran ejemplo de aceleración, pero somos poquititos en el país, hay poco emprendimiento base tecnológico, ya lo mencioné, y bueno, hay una confusión con el micronegocio, aquí le llamaba un presidente changarro, pues de repente confunden, piensan que emprendedor es el empresario chiquito o el micro, ¿no? Pues no, el emprendedor creo que comparten conmigo, es el de alto impacto, ¿no? El que genera altísimo valor, el que crea mucho valor económico, social, intelectual, pero no de repente aquí lo han visto como microempresario y creo que no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, ¿cuáles son nuestros retos? Pobreza, ya lo comenté, no extrema por la pobreza, inequidad, inseguridad, lo han visto, creo que lo pinta peor la prensa de lo que es, pero hemos tenido graves problemas relacionados con la inseguridad, dependencias de divisas. Bueno, aún con todo el petróleo, dependemos del petróleo, dependemos muchísimo de lo que nos mandan los migrantes, nuestros hermanos mexicanos que están en los Estados Unidos mandan muchísimo dinero y turismo. Son los grandes ingresos que tenemos de divisa, ¿no? La corrupción sigue siendo un problemón en nuestro país, el sistema de pensiones pues va a reventar, creo que en 5 o 6 años esto no es sostenible. En temas de salud, la obesidad, diabetes, hipertensión es algo que nos aqueja y tiene que ver con pobreza y con inequidad. Hemos tenido no tantos muertos, gracias a Dios, con el tema del COVID, porque es un país joven, 29 años, pero los jóvenes que están muriendo por COVID es eso, obesos o diabéticos, ¿no? Ahí repetí corrupción 2 veces, yo creo que me quedé traumado con la corrupción, que la repetí, y hay muy poca inversión en research and development, o sea, en innovación, en desarrollo. Las empresas preferimos comprar la tecnología antes que desarrollarla, y creo que eso pasa casi con todos, ¿no? Aquí en Latinoamérica. Y bueno, actualmente el COVID, ¿cómo nos ha pegado? Tenemos 18,000 infectados, 1,000 fallecidos hasta el día de ayer, nos preocupan los muertos y nos preocupan también los muertos, las empresas muertas. Creemos que el tema económico puede ser complicado, aunque yo soy optimista, creo que vamos a salir adelante. El momento político no es el mejor, no sé en sus países, pero mi percepción personal es que aquí se ha politizado. Es decir, todos los grupos quieren tomar raja política y aprovechar el momento político generado por el COVID. Qué triste, qué mezquino de algunos políticos o líderes que lo estén haciendo. ¿Y qué sigue con el COVID? Con la reactivación, ¿no? Consumidor, ¿qué va a pasar con el consumidor aquí en México? Uno se exagera, ¿no? Yo creo, ¿no? Que ya en los restaurantes vamos a tener que bañar en cloro al mesero y el alimento por un aparato de la NASA. Yo no creo que sea así. Creo que a mediano plazo va a ser casi normal. Yo creo que no es un tema sanitario, sino de salud. Y bueno, y por supuesto que va a cambiar la oferta, pero yo sí siento que esto se va a normalizar, gracias a Dios, en México y en algunos meses. Y bueno, pongo aquí una frase inspiradora: un mar en calma nunca ha formado buenos capitanes, y estoy seguro que esta tormenta del COVID va a sacar mejores emprendedores latinoamericanos, chilenos, costarricenses y mexicanos. ¿Y qué oportunidades veo? Y con esto termino. Primero, bono poblacional, con muchos de ustedes, ¿no? Nuestra población 29 años, chulada para venderle lo que querramos. Migrantes en los Estados Unidos. Hay 50 millones de latinos en Estados Unidos que quieren temas nostálgicos. Yo estoy atendiéndolo con cines actualmente, cines para los hispanos en Estados Unidos. Nuestros tratados, el TEMEC, creo que nos ayuda, y somos de los países que más tratados comerciales tenemos. Creo que ni los usamos tantos, tenemos creo que 90 y creo que pocos los usamos. La cultura, pues tenemos la misma cultura que Chile, que Costa Rica, entonces creo que es muy fácil que nos entendamos. Perdón, no es cuarta edad, es cuarta edad, y creo que ustedes lo están viviendo. El tema de las personas que van a llegar a 70, 80, 90 años es un mercadazo para atenderlos, venderles cosas, salud, lo que sea. Base de la pirámide, tenemos una BOP enorme, que le podemos vender un montón de cosas también. Energías alternativas,
agroindustria, turismo, gastronomía. No sé si ustedes sean así, pero para nosotros el alimento es religión, la comida es sumamente importante. Podemos estarnos 4 horas platicando el origen del chile en nogada o del mole poblano. Entonces la gastronomía para nosotros es cerquita religión y telemedicina, ¿no? Que después de esto yo creo que llegó para quedarse. Creo que esos son las grandes áreas de oportunidad que tenemos en México. Y reitero, yo creo que hay mucho que hacer entre nosotros, no solamente entre nuestros mercados, sino entre nosotros, pues para todo el mundo, ¿no? Para venderle a Chile, a India, a China, a Japón, a Estados Unidos. Juntos podemos hacerlo mucho mejor. Y pues muchísimas gracias por su atención y creo que cumplí con mi horario, Eugenio. Muchas gracias, Roberto. Les invitamos, por favor, a hacer sus preguntas, comentarios, dudas, ¿no? Para que los panelistas vayan teniendo ideas, sus dudas y más adelante poderlas compartir. Tengo el gusto de presentar ahora a Sebastián Ibáñez de Costa Rica, como decía Luis, chileno tico, ¿no? Una combinación. Muy bienvenido también, Sebastián, y gracias por acompañarnos esta tarde. Sebastián es gerente de inversiones del Fondo Vulcano. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Sebastián, y adelante, te escuchamos. No te estamos escuchando, Sebastián. ¿Cómo avisamos, Raúl? Sebastián, ¿nos escuchas? Es que él sí nos escucha. No podemos escucharte. Pensé como una vez una vez que tal vez era yo. No estamos escuchando el audio, Sebastián. Entonces, si querés, hacemos un par de preguntas rápidas. Probé. Listo. Ahí. Listo. ¿Ahí sí? Listo, sí. Adelante. Perfecto. Había un problema técnico. Nada, agradecerles la invitación. También un gusto conocerlos por acá. Como decía en la introducción, yo soy a esta altura ya chileno tico. Llevo poco más de 2 años radicado en Costa Rica. Vine acá por una de las razones por mi esposa, que es costarricense, pero también por una oportunidad de generación de negocios desde Costa Rica. Entonces mi idea es presentarles un poco el entorno, contextualizarlo, bien en qué consiste el fondo que manejamos nosotros, que es 100% basado en emprendimiento. Después explicarles la oportunidad regional que hay y después ir directamente a la crisis del coronavirus y ver de qué manera se puede atacar y también dando experiencias desde nuestra misma experiencia. ¿Okay? Somos una gestora de capital de riesgo que vive desde el 2011. Llevamos a la fecha más de 7, ese número está desactualizado, son más de 7 millones de dólares invertidos, pero en fechas bastante chicas, de 100, 150 mil dólares. Por tanto, tenemos una experiencia en todo lo que es volumen en etapas tempranas. Y podemos dar muchos tips y muchos datos con respecto a cómo levantar capital. Y esto nos hemos ido dando cuenta que es un tema absolutamente transversal para toda Latinoamérica. Se repiten las mismas, con algunos matices lógicamente, pero se repiten temas bastante similares en los distintos mercados de la región. Y todos buscan un poco lo mismo, que es lograr tener emprendimientos exitosos que ataquen a toda la región y lograr atrapar la oportunidad que significa tener un mercado de 600 millones de personas que hablan idiomas similares. ¿Okay? 400 millones español, 200 millones portugués, y eso sin considerar todos los latinos que hay en Estados Unidos. Entonces la verdad es que es un mercado sumamente atractivo que tiene problemáticas muy específicas que quizás ni siquiera existen en otros mercados. Y esa es un poco la parte que nosotros perseguimos con la tesis de inversión de nuestro fondo. Es un fondo de 20 millones de dólares, llevamos ya un cuarto comprometido, lo que se suma a los 7 millones de dólares que les decía antes, y estamos buscando invertir entre 15 y 25 proyectos en rondas de follow-on. Me imagino que muchos se manejan más con la dinámica de inversión de este tipo de fondos en venture capital, que son inversiones secuenciales para ir mitigando el riesgo a medida que se va avanzando en las distintas etapas de los proyectos. Nuestro foco son emprendimientos dinámicos en etapa temprana que solucionen problemas reales presentes en la región mediante el uso innovador de tecnologías disruptivas. ¿Okay?
Así como suena, es una tesis de inversión que nos llevó meses aterrizarla, ¿ok? Porque tiene que ser algo lo suficientemente angosto para poder dedicarse y no estar tirando ramas para todos lados, pero también lo suficientemente amplio para poder encontrar proyectos interesantes en Latinoamérica. Y ahí yo me meto de lleno a lo que le quiero traspasar un primer mensaje. No hay industrias lo suficientemente desarrolladas, según nuestro diagnóstico, en países de Latinoamérica que uno pueda actuar específicamente en una sola vertical, salvo quizás por ahí Brasil alguna, pero ni siquiera es un tema más de población, ¿ok? Entonces nosotros hemos identificado, perdón, me falta una, bueno, hemos identificado entonces que para llegar efectivamente a emprendimientos en toda la región, tenemos que actuar desde muchos países al mismo tiempo, ¿ok? Y ahí es donde Costa Rica agarra una tremenda importancia. Les comentaba en un principio, la gran razón por la cual con mis socios, yo soy socio de la administradora que tiene el fondo, con el resto de los socios en Chile, decidimos poner oficina en Costa Rica, es primero que nada por un tema de posición geográfica. Tiene una posición espectacular, ¿ok? Yo puedo estar por el día ir por el día a Estados Unidos, a México, a Colombia, a otros países de Centroamérica, posición que no tiene Chile. Chile tendrá otras cosas buenas, pero geográficamente es un desastre, ¿ok? Otro tema muy atractivo de Costa Rica, un tema también lo que les comentaba antes, tema cultural, tema de idioma, ¿ok? Podemos atacar a muchos países al mismo tiempo de tradiciones muy similares, de características muy similares, y Costa Rica tiene, a diferencia de otros países de Latinoamérica, una colonia de expats gigante. Hay mucho extranjero, mucha gente, sobre todo de Estados Unidos, que hemos identificado que significa que van a haber muchas compañías multinacionales trabajando en el país, muchas oportunidades y un mindset bastante distinto que hemos sido capaces de identificar. Y hablo en plural porque todas estas decisiones han sido, así como nos demoramos bastante tiempo en llegar a esta tesis de inversión, todas estas decisiones han sido muy pensadas, con muchos argumentos distintos, y la verdad es que estamos muy contentos de lo que le hemos tomado. ¿Okay? ¿De qué manera afecta esto a la parte de COVID? Y se los digo de qué manera afecta esto siempre desde nuestro prisma, desde nuestra perspectiva como fondo de inversiones, ayudando a los emprendimientos en que nosotros invertimos. ¿Okay? Y esto también hablando con muchísimos fondos, no solamente de Latinoamérica, Estados Unidos, de Europa, compartiendo un poco mejores prácticas. Primero que nada, esto hay que separarlo en dos crisis simultáneas, una sanitaria y otra financiera. ¿Okay? Que tiene cada una enfoques completamente distintos. La crisis sanitaria, la verdad es que no hay mucho más que acatar lo que dicen las autoridades. ¿Okay? En México tienen la suerte de tener una población más joven, hay menos muertes, pero eso no significa que no haya menos contagios. En Chile también viene ahora el invierno, en todo el cono sur, en Argentina, en Uruguay viene ahora el invierno y se puede poner un escenario bastante feo. Entonces hay que, en el fondo, nosotros promovemos el cumplimiento de todas las lineamientos que va entregando la autoridad al respecto, como puede ser trabajo remoto, como puede ser cerrar operaciones lamentablemente o poner en pausa, ¿ok? Pero hay una crisis que uno sí puede tomar bastantes cartas en el asunto, que es la crisis financiera, ¿ok? Y ese sí es un análisis multivariable en donde a grandes rasgos actúan tres grandes factores: el grado de impacto de la crisis a la empresa, digamos, si está una industria que salió completamente trasquilada como es la hotelera o turística, o si están industrias que está, por ejemplo, en super apps de delivery a domicilio, Rappi, Uber Eats, todas estas plataformas que han salido tremendamente, no vamos a decir beneficiadas, pero que sí han tenido una oportunidad y han subido sus ventas. ¿Okay? Segundo, potencial post-crisis. El mundo coronavirus después, creemos, estas son todas hipótesis, y acá cada uno tiene su hipótesis y no es más o menos válida, creemos que va a ser muy distinto. Nos ha tocado investigar bastante temas del low touch economy que se viene. ¿Alguien quiere hacer alguna? Okay. Se vienen muchas tendencias de low touch economy, que finalmente van a hacer, muchas cosas van a cambiar. La gente va a preferir el e-commerce por sobre ir a un mall tradicional, va a preferir pedir comida a domicilio que ir a un restaurante, va a preferir una serie de cosas que generan oportunidades en distintas industrias, como les comentaba. Entonces, al respecto, armamos un plan de acción bastante específico, que tiene un punto de inicio
muy simple y después se va complejizando con el tiempo, ¿ok? Acá pueden ver un grafiquito muy simple, el eje vertical podría ser el nivel de beneficio de la crisis, lo miramos del aspecto positivo, pero es cuánto afecta o no a cada emprendimiento. Y el eje horizontal es la plata que tiene el banco, liquidez del proyecto. Cuadrante menos menos, necesitan ayuda urgente. Hay que salir a salvarlo, ¿ok? Están en zona de quiebra. Pero un proyecto, un emprendimiento, una empresa cualquiera que está en zona de quiebra, que no tiene potencial post-COVID, hay que pensar, hay que ponerse ahí a analizar efectivamente si es que, de qué manera se puede cambiar esto para adaptar a la empresa, o si es que vale incluso la pena salvarlo o no. Lógicamente el cuadrante más es el cuadrante, ahí puse un emoji con corazones, ese es el espectacular, que la crisis le está trayendo una oportunidad de negocio gigante y tiene plata en el banco, o sea, puede aprovecharla. ¿Ok? Los planes, cuando se está siendo muy afectado, pero se tiene liquidez, mantenerse arriba del caballo, poner la empresa en stealth mode, pausar lo más posible, lo más que se pueda, todos los gastos de la empresa y esperar que salga esto adelante, si no, no hay mucho más que hacer al respecto. Y después, empresas que podrían salir muy beneficiadas de esto y tienen baja liquidez, son los diamantes en bruto que están buscando actualmente los fondos de inversión. ¿Ok? O sea, una empresa que dice, tenemos de hecho una, por ejemplo, en el portafolio que tiene un test de diagnóstico rápido para COVID, un test de diagnóstico de $3, se está en 15 minutos y está siendo certificado por la Unión Europea. Si es que eso realmente pega y no logra sacar ese kit de diagnóstico a mercado por un tema de liquidez, sería una estupidez monumental. Entonces, esos son realmente los proyectos que están buscando los fondos de inversión actualmente. Y para terminar, nada más una idea, después si quieren podemos entrar más en la parte geográfica, que hay varios temas bien interesantes. El reto actualmente, creemos, no es solamente la crisis actual, o sea, no es solamente superar la crisis actual, sino que también adaptarse al mundo post-coronavirus, ¿ok? Las empresas que sepan adelantarse a los cambios y hacer una lectura correcta de las oportunidades, creemos que van a ser realmente las exitosas a largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Hay un par de preguntas ahí que les pediría a los panelistas que las fueran viendo. Al final las vamos contestando. Una es para ti, Sebastián, otra es para ti, Roberto, para que las vayan viendo. Creo que también convendría, si los panelistas van colocando sus datos de contacto, creo que están pidiendo también eso. Quisiera presentar a nuestro tercer panelista, Gerardo Jusacos. Él es mentor Endeavor Chile, un gusto Gerardo, y también es un especialista en desarrollo territorial sustentable. Muchas gracias Gerardo por acompañarnos y tienes la palabra. Por favor, a los participantes, sus preguntas, dudas, comentarios. Estamos en un panel y eso es lo que lo hace muy atractivo, ¿no? Las dudas de todos, los comentarios, para poder enriquecer nuestro aprendizaje y conocimiento. Gracias, Gerardo. Bueno, igualmente las gracias mías por incorporarme a tan interesante panel, digamos. Escuchando con mucha atención a Roberto y a Sebastián, en realidad las realidades de nuestros países se parecen bastante, con algunas particularidades que evidentemente nos destacan. Chile, curiosamente, tiene la situación al revés de México. Tenemos un país de mucha gente de edad. De hecho, yo estoy tirando para la cuarta edad, digamos. Pero evidentemente que estamos en una situación bien especial. Somos un país chico también en términos de habitantes. Somos 17 millones de habitantes, pero que hasta el mes de marzo teníamos una cesantía relativamente baja, 8%, pero que evidentemente nos vamos a ir a 2 dígitos con toda la situación que estamos viviendo. De la misma manera, un país con cuentas fiscales muy ordenadas, con una inflación que estábamos redondeando el 4%, que evidentemente una de las grandes tareas del gobierno es tratar de manejar esa inflación, porque a pesar de los esfuerzos que ha hecho desde el punto de vista social, de mejorar pensiones, de mejorar sueldos mínimos básicos para nuestra gente, cualquier arrancada de una inflación significa que ese aumento se ha cesado. Por lo tanto, con mucha seriedad, el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y de Economía, y por supuesto con la guía del presidente,
han estado siempre, como digo, muy preocupados de que no se trata de soltar el dinero porque después nos vamos a ver en dificultades. Pero lo más importante es que Chile es un país ordenado, es un país que tiene seriedad, digamos que es un país respetado, respetamos acuerdos, y eso evidentemente en el mundo de los negocios es muy importante. Y por eso que hoy día Chile, habiéndose hecho cargo de la principal tarea que hoy día se tiene en el país, que sin duda es tratar de minimizar de alguna manera los efectos de la pandemia que nos está afectando, el gobierno ha hecho un tremendo esfuerzo, y hoy día por lo menos la propia Organización Mundial de la Salud ha reconocido al país en términos de alguna manera cómo ha hecho la contención. Pero sin lugar a duda de que el esfuerzo que hace el país para que esta pandemia evidentemente no nos afecte de la manera que nos está afectando, y mucha razón tenía Roberto, probablemente en México son menos las muertes porque tienen una población joven. Acá tenemos una población mayor, casi un 25% en los próximos años va a ser de la tercera edad en Chile, entendiendo tercera edad de 60 años para arriba. Entonces, con mayor razón, las personas que han fallecido son precisamente adultos mayores. Entonces, hay una tremenda preocupación del gobierno en eso, pero sin duda alguna que la mayor preocupación hoy día también, sin descartar los esfuerzos que se siguen haciendo en el área de la salud, es el tema de la economía. Nosotros estamos viviendo una tormenta perfecta, porque evidentemente ya veníamos con un problema de tipo social y político, que evidentemente en unos primeros intentos se trató de desestabilizar el gobierno, que gracias a Dios no se logró. Pero evidentemente que el propio gobierno ha tenido que cambiar su propio plan y entender que hay un mensaje que la comunidad le está dando respecto a que hay que hacerse cargo del tema social. Pero resulta que no vamos a resolver los problemas sociales si no resolvemos los problemas económicos. Entonces, ¿qué mejor que preocuparnos hoy día también del tema económico? Y por eso que el gobierno ha salido al rescate, si se quiere, de las pequeñas y medianas y grandes empresas a través de un fondo que nosotros lo identificamos como un FOGAPE, que es un fondo de garantía del pequeño empresario, de 24.000 millones de dólares. O sea, no es una cifra menor, digamos, en términos del esfuerzo que el gobierno está haciendo, para los efectos de que podamos ir, como bien decía también Sebastián, al rescate de las empresas que sí vale la pena rescatar, pero lo más importante, ¿cierto?, es asegurar que esas empresas sigan produciendo y por lo tanto el tema del empleo, que es también parte de la preocupación mayor, no sea tan impactante en nuestra realidad. Entonces, ¿cómo hacer para que esto efectivamente dé los resultados necesarios? Este fondo se está colocando hoy día, precisamente hoy día, ya empieza a operar en el país a través de toda la banca comercial. Y la banca comercial y el Estado también, por supuesto, ha establecido que este tipo de crédito, como digo, el Estado está dando garantías, se tiene que dar prácticamente a cero interés mínimo y con un periodo de gracia que es realmente interesante, a lo menos de 6 meses. Es decir, todo pensado desde el punto de vista del fomento y la reactivación. Eso, como digo, tiene que provocar un impacto en la medida de que podamos mitigar esto que viene muy fuerte. Y yo no sé qué va a ser más indigno, que es prácticamente el eslogan que ha ejercido la oposición, morir por una enfermedad como la pandemia o morir de hambre, precisamente porque después el país no va a ser capaz de poder, digamos, enfrentar la situación que nos viene encima. Entonces, como digo, Chile está viviendo una tormenta perfecta, pero estamos, como digo, con todos los esfuerzos para que realmente podamos salir adelante.
Ahora, dentro de los planes que el gobierno ha establecido, independiente del tema de este fondo de garantía, está también el uso de lo que es el seguro de cesantía. Es decir, cualquier persona que haya sido desvinculada de la empresa puede, con su liquidación, digamos, en la mano, recurrir a las compañías de seguros que están entregando un dinero que va a ser, digamos, va descendiendo en el tiempo. El primer mes un valor, el segundo mes un poco menos, pero en el fondo lo que está haciendo también es ayudar a que la crisis familiar, en términos de lo que es más importante, tener alimentación básica, no se produzca, digamos, no haga el efecto que realmente producen estas calamidades. Por otro lado, evidentemente, otras medidas como, por ejemplo, desplazar el IVA. El impuesto al valor agregado, bueno, normalmente uno lo está pagando mensualmente, pero acá el gobierno ha hecho una excepción desde el punto de vista de lo que es el sistema tributario. También la devolución de impuestos tempranos, vale decir que aquellas personas que han hecho uso de todo lo que es el impuesto, digamos, del valor agregado, las devoluciones, o las personas que emiten boletas, las devoluciones también han sido muy rápidas, tempranas, por lo tanto son fondos que, como digo, están moviendo la economía para evitar mayores calamidades. Y desde ese punto de vista, como digo, el país está haciendo los esfuerzos necesarios para que podamos enfrentar esta situación que evidentemente nos aqueja a todos, en todo el mundo, digamos, uno con más fuerza, dependiendo de cómo haya estado preparado para esto. El país tenía ahorros, ¿verdad?, que han sido puestos hoy día en la palestra, digamos, para poder salir a paliar estos problemas, pero además tenía la credibilidad con la banca como para endeudarse. Y de hecho el país se está endeudando. De manera que las cifras, evidentemente, tan ordenadas que llevamos hasta ahora, van a tener que tener algunos reajustes, y a partir de los próximos años tendremos que considerar dentro de nuestra cuenta fiscal el pago de deuda para poder, como digo, paliar la situación que está imperando. Pero, como digo, existe la confianza de que vamos y se están haciendo los esfuerzos necesarios. Desde el punto de vista de la atracción de inversiones, el gobierno del presidente Piñera, desde su inicio ya había creado una gerencia de atracción de inversiones, que nosotros ubicamos como GPS, que es la gerencia de liderazgo de proyectos grandes, de manera que cualquier inversor puede llegar al país, acercarse al Ministerio de Economía y poder tener, digamos, esa información, donde no solo se le da información, sino que se le pone funcionarios al lado del empresario para los efectos de ir resolviendo uno de los males que son endémicos en el país, que tiene que ver con la alta burocratización que tenemos, independiente de lo que es también la descentralización del país, porque uno de los grandes problemas es precisamente esto de que todo está concentrado. Nosotros geográficamente somos una espada, somos una flauta, como queramos llamar, pero en el fondo hay una alta concentración de todo el poder económico y financiero prácticamente, y político, en Santiago, en el centro del país. Entonces es como una cosa larga con una cosa gorda en el medio. Bueno, lo que estamos también hoy día preocupados es de descentralizar, por eso que viene también dentro de las futuras elecciones, la elección de intendentes, que hoy día se van a llamar gobernadores, en las regiones, y eso se supone que va a tener mayor autonomía. Bueno, eso, como digo, son a grandes rasgos la situación que estamos viviendo. Pero evidentemente que hay una serie de iniciativas que de repente podemos compartir dependiendo del tiempo que nos quede, para ver de qué manera algunas iniciativas que aquí se están aplicando o que nosotros hemos desarrollado podrían ser compartidas también con ustedes, como que hoy día en este momento están trabajando en países tan interesantes como México y Costa Rica. Muy bien, muchas gracias, Gerardo.
Hay algunas preguntas, Luis, si estás también, si te parece, vamos leyendo algunas de las preguntas que van ahí, algunas ya se respondieron. Hay una pregunta que tiene Abraham. Luis, ¿te parece que yo las comente? Las vamos comentando juntas. Dice, ¿cómo visualizan política social y económicamente a México en el corto plazo? Acá, no sé a dónde me refiero, si Chile, Costa Rica, estamos muy preocupados por la situación del COVID, más todo el entorno político principalmente, ¿no? ¿Quién quiere contestar esto, Roberto? Creo que te toca, ¿no? Hablar algo de esto, de cómo se ve política y socialmente México. Y después diría e invitaría a los participantes a que Eric también ahí hace una pregunta. ¿Cómo podemos plantear negocios? Y ya habría a todos los participantes, modelos de negocios entre la iniciativa privada y la sociedad civil, en donde el gobierno pueda servir como garante y tratar de encontrar estas oportunidades de negocio entre los tres países. Pues mira, si me lo permite, Eugenio, comento el corto y mediano plazo en México, a mi parecer. Sí, por favor. Gracias. Pues mira, como comentaba, estamos viviendo en México algo nuevo, ¿no? Es la izquierda, un partido muy joven, Morena, que con Andrés Manuel López Obrador como presidente ahora, que arrasa las elecciones. El otro año tenemos elecciones nuevamente. Y bueno, la postura de la 4T del gobierno pues se podría percibir populista. Nos inquieta que ganara, que arrasara, insisto, sin visión partidista, totalmente observo nada más, pero creo que el poder absoluto hace daño absolutamente, entonces ojalá y se reparta. Hemos tenido un poquito de devaluación últimamente, se ha apreciado el dólar, un 20, un 25%, el precio del barril, por supuesto, que nos pegó, y híjole, ¿cómo veo México? Ya tenemos mucho futuro, creo que somos un país muy joven, tenemos un mercado enorme a un lado y muchísimo talento de emprendedores jóvenes. Yo creo que tenemos un futuro próspero, soy optimista al respecto. Muchas gracias, Roberto. Sebastián y Heraldo, ¿quieren comentar la segunda pregunta, cómo podríamos encontrar estas formas de trabajar combinados? Y segundo, también como platicaba Eric, ¿cómo podemos buscar e involucrar al gobierno para que fuera garante? A ver, yo quería hacer una pregunta a Sebastián, porque hiciste mención que el fondo está operando también en Chile. Sí, efectivamente, es un fondo que tiene personalidad jurídica en Chile, pero está con operación en toda Latinoamérica. Y ahí puedo, si bien yo era más invitado por la parte de Costa Rica, puedo dar un poco el ejemplo de Chile con la labor que hace Corfo. Un poco que eso es la incentiva a privados para que inviertan mediante apalancamiento financiero sumamente atractivo de líneas de crédito para fondos de inversiones, que el fondo tiene una serie de requisitos, pero también que se desencadenan una serie de mecanismos si que al fondo no le va bien. Okay, entonces creo que en ese sentido Corfo es un excelente ejemplo de iniciativas público-privadas, en donde si bien no existe la suerte aún de que existan inversionistas institucionales grandes como son los fondos de pensiones en México, eso podría pasar pronto y Corfo está actuando como una especie de aportante en par y paso en igualdad de condiciones, pero desde una perspectiva un poco más pública. Y en Costa Rica se está empezando a observar temas similares. La banca del desarrollo, Procomer, está empezando a proponer, en el fondo, a hacer propuestas de valor similares para incentivar un poco más el desarrollo de modelos de negocio. No vamos a hablar de modelos de negocio tanto de emprendimiento, sino que más de la parte inversionista, ¿okay? Que es clave al final en un ecosistema de emprendimiento y de pyme, hablemos ya más de pequeña y mediana empresa, un ecosistema sano, finalmente que existan todas las componentes necesarias, y una de esas componentes claramente va a ser capital privado. Sí, mira, acá en el norte, bueno, tú sabes que el norte del país, toda la gran minería es prácticamente la gran, digamos, sostenedora de la economía de la región, pero además de una buena parte del país.
La industria del cobre, si bien es cierto, hoy día el precio del cobre ha estado bajando, digamos, algo ha repuntado estos días, pero evidentemente que sigue trabajando. O sea, gracias a Dios, ni el asunto político previo al coronavirus lo ha afectado, y han tomado todas las medidas para seguir operando. De hecho, hoy día, si bien es cierto, han bajado en algunos casos metas de producción, pero la industria sigue trabajando. Que gracias a Dios para el país, porque si no estaríamos en una situación muy grave. Y esa industria, que evidentemente es de nivel mundial, significa que cualquier emprendimiento, cualquier innovación que nosotros hagamos, que le sirva a alguna de las empresas locales, le sirve a todas las empresas del mundo. Y tenemos varios ejemplos de emprendimientos locales que hoy día están ya operando en esa área. Hay una tremenda oportunidad. Acá hay bastante gente interesante desde el punto de vista de la innovación. Curiosamente, nosotros patentamos poco y hemos cometido errores porque hay mucho diseño que llega del extranjero, especialmente equipos, que son modificados por nuestros pymes, y esas modificaciones no las hemos patentado. Y eso tienen tremenda oportunidad, como digo, sobre todo de aplicación, porque la minería de este tipo es minería mundial. Por lo tanto, ahí hay un campo, y yo reconozco los esfuerzos que ha hecho Gianni Romani, que es una catedrática de la economía de la Universidad Católica del Norte, por el tema de generar capital ángel, capitales, un fondo de inversión. La conozco bien, he estado con Gianni en estos correcto. Sí. Y resulta que el tema es que en la región no tenemos este tipo de fondos, porque evidentemente nuestros empresarios no tienen esa capacidad económica también, en cierto nivel, como para generar un fondo propio. Entonces, yo creo que en esta relación yo voy a conversar con Gianni para ver si nos contactamos y vemos de qué manera, como digo, podemos hacer algún esfuerzo para, independiente de todo el apoyo que la Corporación de Fomento, la Corfo, está dando, que realmente es importante, creo que por ahí pueden saltar empresas interesantes en términos de, digamos, del emprendimiento que andamos buscando. Sí. Ha sido interesante eso, y en realidad ahí dejo un poco la pelota dando botas a ti, Geraldo, y a ti, Roberto, también, como han visto el tema. Sería muy, muy, muy atractivo poder tener condiciones similares en los distintos países. Figuras jurídicas similares, condiciones similares con banca, por ejemplo, leyes similares de temas de emprendimiento, reducción tributaria, temas que se podría aplanar la cancha bastante, que podría no tener que hacer que o sea, son países tan similares en muchos aspectos, que el puro hecho de tener que ir a México, tener que ir a Chile, a Costa Rica, a cualquier otro país de la región, y tener que pasar por todo un proceso de internacionalización que la verdad que no debería estar ahí, deberían bajarse la burocracia y bajarse las trabas burocráticas entre medio, para que yo simplemente pudiera, si quiero entrar a México, ya conozco a grandes rasgos el tema, quizás me cambian el tipo de empresa de nombre, pero ya sé que es una sociedad que tiene tales características, que puedo invertir de tal manera. No sé qué piensan ustedes al respecto. Bueno, nosotros una de las grandes tareas es desburocratizar el país, porque evidentemente la otra vez sacamos más de 1000 certificados de operaciones para poder hacer una empresa. Absurdo, absurdo. ¿Para qué decirte la obtención de terrenos para instalar empresas? Que es una cosa, yo no sé cómo será en México, pero acá en Chile es un absurdo que sea un ministerio, el Ministerio de Bienes Nacionales, que maneja los terrenos. Pero ahí no hay fomento, hay todo lo contrario. Tratamos de hacer negocio con los terrenos, cuando debería ser una fórmula de atracción de inversiones. Entonces, lo maneja una institución, ¿verdad? Pero no conversa con el que tiene la necesidad de usar esos terrenos. Entonces, uno va a hablar con el alcalde, conversa con el alcalde, le dice, me quiero instalar en su comuna, y le pinta un mono re lindo de la cantidad de gente que va, y cuando le hace la pregunta del millón, ¿dónde me instalo?, la autoridad comunal se encoge de hombro y le dice, vaya a hablar con bienes nacionales.
Y Binacionales anda haciendo licitaciones por su cuenta en épocas que no tienen nada que ver con la necesidad inmediata. Entonces, esas cosas efectivamente tenemos que resolverlo. Coincido con ustedes, Sebastián. Yo creo que sería un sueño, ¿no? Que unificáramos en Latinoamérica los requisitos para emprender. Y bueno, en el caso de México, fíjate que además se junta pues con simulación. Me atrevo a decir, de manera personal, que cumplir con todas las leyes, reglas, normas para abrir una empresa en México es imposible. Hay una simulación, o sea, es imposible cumplir con todo, medio lo cumples, haces todo lo posible, incluso empresas medianas y grandes, ¿eh? Y bueno, fue un sistema muy triste en México, donde la autoridad por muchos años, pues te tenía de aquí agarrado, porque nadie podía cumplir la normatividad. Entonces, sí, en nuestro caso es burocracia, es excesiva tramitología y no tenía relación con lo que puede hacer un empresario ni un emprendedor. Donde es un emprendedor, ¿qué hago? Y si lo explicas, los trámites normales que los debe de hacer, nunca va a ser empresa, ¿eh? Nunca lo va a lograr. Entonces sí es muy triste. Nos encantaría, perdón Sebastián, nos encantaría escuchar más bien que nos hagan el favor los participantes de manifestar sus dudas, comentarios, preguntas para los panelistas. Creo eso que nos permitiría enriquecer enormemente la discusión. Raúl, si me permiten, y Luis, hacer una última pregunta y adelante ustedes si tienen algunas preguntas. Una pregunta que ahora que los escuchaba me viene a la mente es la siguiente. ¿Cómo podríamos ir construyendo? Porque, por supuesto, creo que descartamos que sea el gobierno, nuestros gobiernos los que lo hagan. ¿Cómo podríamos ir comenzando a construir un ecosistema alrededor de nuestros países para ir fomentando el emprendimiento? Una pregunta que les haría, ¿consideran que las incubadoras, las universidades, los Fab Labs, los Makerspace, etcétera, de cada una de las zonas, pudiera ir creando este tejido para apoyar los emprendimientos locales y moverlos hacia otras regiones y economías? Mira, si me permite, yo creo que estos asuntos hay que resolverlos desde la cuna. Digo. Yo soy hijo de inmigrante griego y a mí de chiquitito siempre me dijeron, el papá me dijo, hijo, tú tienes que tener siempre el plan B. Y el plan B significa, bueno, ¿qué pasa si de lo normal se me rompe? ¿Para dónde tiro? ¿Qué hago? Y sin duda alguna el emprendimiento es una solución. Y eso significa que tenemos que empezar con los niños a jugar y a dejarlos jugar, a ser pequeños empresarios. Cuando hemos sido cabros chicos, decimos nosotros, cuando hemos sido niños, jugamos a ser almaceneros o lo que sea. Bueno, sigamos incentivando eso hasta la propia universidad. Hay una dicotomía entre lo que es la enseñanza media y la universitaria. Y ahí digo yo que hay todo un trabajo que hacer porque evidentemente podemos generar un montón de empresas. A mí me tocó desarrollar una empresa re simpática. Un joven estudiante universitario hacía muebles del tipo melaminados para vanitorios, para placares, qué sé yo. Y resulta que yo creé una empresa con ese joven empresario, pero nunca tuvo operarios, porque los operarios eran señoras a las que le enseñamos a armar muebles, y este joven empresario lo único que hacía era ir a una ferretería, cortar el material y llevarle a esa dama para que armara. Y el capital lo pusimos nosotros como Estado y generamos una empresa que no tenía operarios. Sin embargo, funcionaban, instalaban muebles. Recuerdo que hasta la propia alcaldesa de nuestra comuna le renovaron los baños de su casa. O sea, lo que quiero decir, hay un montón de iniciativas que podemos, a partir de este tipo de emprendedores, centros de formación técnica, jóvenes que sí tienen cierta capacidad, eso es lo que tenemos que tomar, como digo, para poder decirles, ¿sabes qué? Vete para acá, vamos a hacer este emprendimiento, ¿te interesa esto? ¿Te gusta esta área? Las reparaciones hoy día, mantenciones de equipo
electrónicos, hoy día computadores con mayor fuerza a propósito de la telemedicina o del telenegocio, digamos. Han tomado un auge todos los pequeños talleres que están preparando equipos. Entonces, ¿cómo no generar iniciativas que además producen un montón de impactos sociales? Porque la mujer no sale de su casa, tiene que cuidar enfermos, tiene que cuidar niños. Entonces, trabaja en su casa y esto es legal, porque al final la persona boletea, no es que sea informal. Pero ¿para qué hablar de empresas mayores? Que creo que también podemos hablar de iniciativas interesantes que se pueden hacer. Sebastián, ¿vas tú o voy yo? Dale tú, dale tú. Gracias. Sí, además yo adiciono que a lo mejor lograr un espíritu latinoamericano, ¿no? Creo que lo que los europeos, el sentirse europeo, más allá de portugués o de francés, en su momento creo que funcionó muy bien, ¿no? No sé por qué, pero cuando emprendes, sabes muy poquito de Centro y Sudamérica y de la Unión Latinoamericana, ¿no? Hacíamos un estudio ayer para un evento y yo detectábamos 48 millones de clientes potenciales bien interesantes en Centroamérica y 184 millones, quitábamos Brasil, etcétera, por temas culturales, por Sudamérica. O sea, es un mercadazo, ¿no? El tamaño de Estados Unidos. No entiendo por qué no lo fomentamos más. Hace poquito platicábamos de Uruguay, sobre Uruguay, lo importante del expresidente, su impacto social, etcétera, ¿no? Y decíamos, bueno, es que lo que nos aconseja México, pues no sé, Pepe Mujica, no siempre funcionaría. Decían, ¿por qué no? Yo no, yo lo admiro mucho, pero ¿cuántos habitantes tiene Uruguay? No, pues debe tener como 30 millones. Digo, pues tiene 3 millones. No, ¿cómo puede ser? Y todo el mundo me decía que que era falso. Digo, pues chequenlo, Wikipedia dice que tiene 3 millones de habitantes. Entonces, de veras, hay un total desconocimiento de la riqueza y de los tamaños y de la potencia que puede tener Centro, Sudamérica. Yo adoro Chile, yo he ido a Chile invitado por Endeavor y la Pontificia de Chile en 2 ocasiones, 3 ocasiones, me ha encantado. Me siento cómodo haciendo negocio ahí, me entiendo. Conozco a Alison que está por ahí, me enamoré de Costa Rica igual para hacer negocios. Creo que hay mucho por hacer, no me queda claro el cómo. Sí, de acuerdo con la respuesta anterior y para complementar por la parte que preguntabas de incubadoras y aceleradoras y distintos actores en ecosistemas. Esto tiene que ser también economía libre, tienes que quitar roces entre medio. Hay un libro muy bueno, se lo recomiendo, se llama Boulevard of Broken Dreams, de Josh Lerner, habla justamente de eso, de esfuerzos gubernamentales para intentar poner piezas artificiales, ¿okay?, que habían funcionado en otros ecosistemas. Y el fondo es un libro de puros fracasos gubernamentales de poner estos agentes en ecosistemas de emprendimiento que no han funcionado de manera correcta, digamos, por distintas razones. Tampoco es la idea de entrar por ahí. Pero para responder, creo que es necesario en la medida de que cada emprendimiento lo necesite, por tanto que sea en la respuesta. Hay algunos que se van directo, o sea, hay un ramp-up inmediato, son emprendedores ya con experiencia, con seniority, que no es su primer emprendimiento, que ya han tenido algunos éxitos en el cuerpo, que la verdad no necesitan por qué pasar por una aceleradora, pueden entrar directamente a un fondo y hacer el crecimiento. Y otros que van a necesitar que lo lleven un poco más de la mano. ¿Okay? Las aceleradoras se agregan muchísimo valor en muchas cosas, en temas de contacto, pero así también lo hacen los fondos de inversión, cuando entregan contacto y Smart Money, así también lo hacen los inversionistas ángeles, son fundamentales. Geraldo, yo me imagino lo bueno que eres como inversionista ángeles, sé que cuentas toda la experiencia de trabajar con ese emprendimiento y estar involucrado y le pasas no solamente plata, sino que contacto, experiencia, señor y todo. Entonces, la verdad es que la respuesta depende de muchas de esas cosas. Bastián, tienes un comentario de Oscar Castro que dice, hay una tendencia que es muy fuerte, como lo decía Sebastián, que es el comercio electrónico,
Países como Costa Rica tenemos un mercado muy pequeño de 5 millones de personas que se reducen a menos de 2 con poder adquisitivo. Creo que lo comentaban, ¿no? Es decir, a lo mejor el mercado local, viéndolo de esa medida, es un mercado pequeño, pero puede ser más grande si lo vemos con otra óptica. ¿Qué opinan? ¿Qué le responden a ¿Qué le respondes a Oscar? Sebastián, por favor. Disculpen, perdona que se me cortó un poco la comunicación en el último. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, Oscar dice que hay una tendencia muy fuerte hacia el e-commerce, ¿no? Dice, Costa Rica tiene un mercado de 5 millones de personas que se reducen a 2 millones que tienen. Uy, ahí me tocaron fibra sensible. Perdón que sea tan directo, pero el e-commerce en Costa Rica es pésimo. Tiene muchísimo para mejorar. Nosotros con mi esposa bueno, ella está embarazada, vamos a tener una guaguita, diríamos en Chile, una niña en julio. Y por toda la crisis del coronavirus dijimos, bueno, compramos todo por e-commerce, nos llegará a la casa y armamos ahí la cuna y armamos todo, un desastre, no llegaban las cosas, no. Entonces, efectivamente hay muchísimo para mejorar y muchísimo para mejorar, sobre todo en áreas de última milla, por ejemplo. Hay poco, hay una empresa local que se llama Moving, que es muy buena, pero es de lo poco que existe. Entonces, y eso en todos los países tiene su reto. Chile también tiene algunos, el e-commerce está un poco más desarrollado, pero tiene temas de delivery o atención al cliente que es pésima, que en Costa Rica es espectacular. Okay, entonces, también tiene sus temas. No quiero que parezca que estoy tirando todo hacia un lado, pero efectivamente hay oportunidades gigantescas. El hecho de que sea un mercado pequeño, no lo veo como algo malo, al revés. Hace redes logísticas, sobre todo de última milla, más simples. Y yo estaría mirando no solamente concentrarme en Costa Rica, sino que en toda la región. Esa sería un poco o sea, al menos Centroamérica, partir por eso. Gracias, Sebastián. Geraldo o Roberto, ¿quieren comentar algo acerca del e-commerce para complementar lo que dijo Sebastián? No, mira, en lo particular, no sé si ustedes conocen la experiencia del Banco Grameen con la empresa Danone, por casualidad. Bueno, resulta que el Banco Grameen fue creado por Mohamed Yunus, un economista de Bangladesh. Y él creó un banco en base a un préstamo que le hizo a una señora para que reparara una silla, unas mimbres con $20. Y resulta que fue creando toda una fidelización que al final no se pudo salir porque tuvo que crear el banco. Pero este banco, que hoy día tiene como 10.000 sucursales en el país, hizo en una oportunidad un negocio con yogur Danone. Él nos contaba que un día fue invitado, a propósito de su viaje a Francia, por el gerente de la empresa, que era nieto del dueño, y él no sabía para qué. Y cuando llega a la reunión, en un penthouse, usted ve a Mohamed Yunus, una persona que muy sencilla, y se encuentra con todo un directorio y un joven dirigiendo la empresa. Y entonces le dice, bueno, dígame qué podemos hacer entre nosotros. Entonces se le ocurre a Mohamed Yunus decirle, mire, hagamos lo siguiente, pónganse a fabricar ustedes yogures en mi país. Ustedes son expertos, fabrican las plantas, saben hacer el producto, y yo me encargo de desarrollar toda la agricultura, todos los ganaderos chicos, esa es pega mía, ese es trabajo mío. Ustedes instalen la empresa. Y hagamos lo siguiente, ambos vamos a poner el capital para echar a correr este negocio. Vamos a administrar este negocio nosotros. Vamos a sacar la plata que pusimos, hasta el monto de los aportes. Una vez que nosotros saquemos la plata, esa empresa sigue funcionando porque nosotros vamos a estar preocupados que te vaya muy bien. Hoy día es un ejemplo. Ese modelo perfectamente lo podemos aplicar en cada uno de los países. Hay empresas grandes que pueden hacer desarrollo de productos de su propia especialidad, llámese agricultura, llámese lo que sea, o al revés, asociarse con el propio Estado. Los gobiernos tienen plata. El problema es que no tienen proyectos. Los gobiernos regionales, nosotros tenemos un fondo que nos llega para la administración de la región. Y créanme que el problema nuestro es
falta de proyectos, porque las administraciones comunales de desarrollo local no conocen mucho. Por lo tanto, el sector privado es el que tiene que ir a decirle, mire, hagamos este negocio, consígase usted la parte que le corresponde, yo me pongo con la otra parte, y armamos un proyecto de tipo económico, rentable, pero además con un impacto social en las comunidades en que estamos. El modelo es re interesante. Nosotros por lo menos lo estamos promoviendo. Muchas gracias, Geraldo. Roberto, para cerrar con este comentario, también hay una pregunta de Georgette que dice, porque creo que tú lo mencionaste, si no me equivoco, dice, mencionaron que lo que se enseña en las escuelas no tiene mucho que ver con los temas que aborda la industria. Desde el punto de vista de un industrial, ¿qué nos falta a los docentes o enseñantes para preparar a nuestros alumnos en las aulas? Entonces, si cierras el tema de e-commerce y podemos abrir este tema que comenta Georgette, por favor, Roberto. Claro. No, pues yo creo que el e-commerce tiene una tremenda oportunidad. A partir del COVID, hasta la tercera, cuarta edad, todo el mundo está comprando y haciendo negocio a distancia. Y creo que es un tema que llega para quedarse. Y además es muy democrático, ¿no? Cualquier emprendedor, cualquier pivoteo puede ser por e-commerce. Doy una anécdota interesante. Estuve hace poco en un evento en Guadalajara. Decían que yo no me había dado cuenta que para el mexicano, cuando te llama por teléfono un acento de Centro o Sudamérica, te llama la atención, digamos, no cuelgas, ¿no? A diferencia de si te habla un mexicano de número desconocido, cuelgas. Entonces, que sería una gran oportunidad los call centers en Centro y Sudamérica para hablar a México, porque si te habla una mujer con acento colombiano, con acento de otro país, seguramente no cuelgas y escuchas. Entonces, como hay oportunidades en todo, ¿no? Y bueno, en relación a... Ay, Eugenio, ya no me acuerdo. ¿Cuál es el último punto? Dice que mencionaron que lo que se enseña en las escuelas no tiene que ver con los temas que aborda la industria. Pues ¿Qué mira, nos falta a los docentes? Contesto corto para escuchar a Geraldo y a Sebastián, pero yo creo que en México no se da la triple hélice, no hay una vinculación por varias razones. Yo creo que el sector privado preferimos comprar tecnología a Estados Unidos o Alemania o Francia antes que desarrollarla con las universidades, con los investigadores. Ese es un error. Y por otro lado, creo que las instituciones educativas, híjole, yo no sé si por el sueldo que paguen o yo no sé por qué pase, pero creo que a veces el maestro no está vinculado o no lo dejan vincularse con nosotros. Yo tuve la oportunidad de conocer un poquito de Dual Education en Alemania y bueno, funciona muy padre lo que yo vi, ¿no? Maestros que necesariamente tienen que participar con el sector privado, empresarios dando algunas clases y los estudiantes estudiando, pero trabajando. Entonces se hace un enlace muy padre para que no todo el sector privado, me queda claro. Hay investigación, hay áreas que no son comerciales, pero fortalecer esa hélice, ¿no? El gobierno, la academia, el sector privado y la sociedad, ¿no? Creo que sería ideal. Gracias. ¿Alguien quiere comentar de este punto? Sí, yo tengo yo hice una maestría de emprendimiento en Inglaterra, en Manchester, y uno de los grandes temas donde giraba toda la parte como más teórica era finalmente la pregunta si es que un emprendedor nace o se hace. ¿Ok? Que es, o sea, sigue sin respuesta, porque la verdad es que tiene tantas aristas y tantas posibles análisis distintos, que parte por la misma definición de emprendimiento. O sea, puede ir desde una persona que encuentra una oportunidad y le agrega valor, a otra que trabaja 80 horas al mes para no trabajar 40. ¿Okay? Que piensa que siendo su propio jefe va a tener menos responsabilidades, que va a ser más libre, y la verdad es que todo lo contrario, uno tiene muchísima más responsabilidad porque después uno tiene empleados que pagarle, uno llega a fin de mes y no tiene plata para pagar planillas, uno tiene que cumplir hasta que se pelarse los ojos, quedarse hasta tarde trabajando, porque uno tiene que cumplir con ciertas cosas, pero también tiene una serie de beneficios que justamente por la cual la gente emprende. Entonces, yo diría que es enseñar suficientes temas que den la herramienta de tomar una lección informada, digamos, desde temas financieros, que la educación financiera en Latinoamérica es muy pobre, hasta temas más blandos de
habilidades relacionales con la gente, habilidades más blandas de educación e inteligencia emocional, y de eso sacar un mix que le permita a las personas emprender por la razón correcta. ¿Okay? Porque finalmente los que parten, nos toca a nosotros ver, no sé, a ti, Geraldo, a ti, Roberto, nos toca ver más de 700 proyectos al año, y una de las primeras preguntas que uno hace es ¿por qué estás haciendo esto? Si la respuesta es porque me quiero hacer millonario, no está emprendiendo por la razón correcta, ¿no? Y posiblemente no sea hacer millonario tampoco. ¿Okay? Entonces, en síntesis, es dar todas las herramientas para que pueda tomar una decisión informada. Bueno, sobre el tema formación y esta dicotomía que existe entre la universidad, el sector privado, e incluso la formación del tema de emprendimiento en la propia universidad, yo soy crítico, primero, porque evidentemente que es difícil que un economista hable de negocios si nunca ha vendido un caramelo. O sea, saber lo que significa, lo que tú decías, Sebastián, tener que asumir la responsabilidad de tener que pagar sueldos, ¿verdad? Sostener la empresa, olvídate de vacaciones. Bueno, ese es el cuento del emprendedor, digamos, de que realmente quiere, digamos, arriesgar su capital, ¿cierto? Y bueno, pero resulta que es difícil que un profesor, que muchas veces son alumnos aventajados que han permanecido en la propia universidad, la universidad los mandaba hasta doctorarse, pero la verdad es que nunca han tenido que pelar el ajo, decimos nosotros, de manera que es re difícil hablar de empresa. Entonces, ahí hay una cosa que no está funcionando. Pero evidentemente que la cabeza de la universidad también debería tener, siendo para mí las universidades tal vez las empresas más complejas de administrar, porque resulta que todas las facultades son feudos. Las propias facultades no se juntan entre ellos. Entonces, ¿cuándo se junta un ingeniero comercial con un ingeniero eléctrico, un ingeniero químico? No se juntan nunca. Y resulta que ahí está precisamente la esencia, el crisol de las futuras empresas. Entonces, hay digamos, un déficit desde el punto de vista de la propia dirección de la universidad que hay que empezar a conversar con estas autoridades como para decirle, por favor, háganse cargo de esto. Porque es un área, como digo, que estamos fallando, creo que a nivel perfectamente latinoamericano. Muy bien, pues yo creo que hemos abordado. Raúl, Luis, ¿están por ahí? Aquí correcto, sí. Muy bien, pues. Me parece importante agradecerles a todos su participación. Ha estado súper interesante la conversación, pero sí me gustaría que le diéramos la oportunidad también a los compañeros de Guatemala para que nos cuenten qué es lo que va a ocurrir las próximas 2 semanas para después, Eugenio, que usted, digamos, cierre esta aventura de Sal de la Curva a Costa Rica, 2 semanas bastante intensas para nosotros en las que hemos podido compartir con más de 400 personas en las diferentes conferencias, así que estamos súper agradecidos y creemos que esto es un inicio para lo que realmente queremos, es poder empezar a hacer negocios de manera más efectiva entre nuestros países, aprovechando las potencialidades de cada quien, pero también creciendo en conjunto, porque definitivamente es algo que están haciendo otras regiones y en las que nosotros tal vez estamos un poco atrás. Me parece que nada más agregar un comentario, me parece a mí particularmente que los organismos multilaterales tienen que procurar hacer un trabajo más integrador respecto a lo que significaría, digamos, Latinoamérica completa y posibilitar o casi que obligarnos a interactuar de mejor manera. Lo hicimos sin ser obligados ahora en Sal de la Curva, pero me parece que un poco de poner recursos para que nos revolvamos un poco más a nivel de Latinoamérica puede tener un efecto bien interesante. Muchísimas gracias, Luis. Pues mira, si les parece, Gerson Tobar, de la Universidad Da Vinci en Guatemala. Gerson, por favor, ¿nos quieres platicar lo que va a pasar
las siguientes 2 semanas. Bienvenido, un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, muy buenas tardes, buenas noches a todos. Para nosotros es un gusto compartir este escenario con ustedes virtual, pero estamos, al igual que ustedes, convencidos de que el brindar información y establecer redes para poder encontrar mecanismos viables y esperanza para un futuro con la crisis económica que se nos avecina es importante en esta coyuntura. Queremos compartirles que a través de nuestro Centro de Incubación y Emprendimiento se logró contactar a varios profesionales que van a compartir en la siguiente semana temas diversos. El primero va a ser acerca de cómo tomar esta crisis, pero desde el punto de vista del cliente. Posiblemente el emprendedor piensa mucho en él, pero también el cliente está viviendo esta misma crisis y muy posiblemente si lo llegara a comprender y a caminar la milla con él, pues va a acercarse a modelos de negocio más cercanos y de mayor probabilidad de éxito. Igualmente vamos a tener la participación de una ex viceministra de Economía que va a hablar sobre innovación en época de crisis. Sobre todo, ella tuvo a su cargo el proyecto de la creación de 5 incubadoras en Guatemala, que es algo novedoso acá en el país porque realmente no se había tenido un sistema de esta naturaleza y ella pues va a abordar temas de innovación en tiempos de COVID-19. También tenemos la participación de un empresario nacional que empezó dando seguridad a nivel de ciberseguridad a los bancos. Ahora tiene una empresa multinacional que la rige desde acá de Guatemala y él va a hablar sobre el futuro de la ciberseguridad, pero enfocada en los aspectos que deben de contemplar los pequeños y medianos empresarios. Ahorita hay un boom de resurgimiento, están hablando del e-commerce en esta conferencia. Entonces, ¿qué aspectos son los que tienen que contemplar estos empresarios en términos de seguridad informática? Y también tenemos la participación de un economista de ONU Mujeres que va a hablar acerca del emprendimiento femenino, pero más que todo del empoderamiento económico de las mujeres, que para nosotros acá en varios estudios se ha descubierto que la mujer es una mejor administradora del dinero. Creo que eso a nivel latinoamericano podría ser algo curioso e interesante que así es. Y acá se hace una propuesta de cómo manejar esta situación de ser madre, esposa y a la vez emprendedora en época de crisis. Entonces, desde la visión de varios estudios que ha hecho la ONU a través del proyecto ONU Mujeres y empoderamiento económico de ellas. Cedo también entonces el espacio a Cindy Santos, que es nuestra directora del Centro de Incubación y Emprendimiento, para que nos cuente las otras personas que estarán en el resto de la semana. Buenas tardes para todos. Gracias nuevamente por haber elegido a Universidad Da Vinci, sobre todo al Centro de Emprendimiento acá en el occidente del país. Como bien comentaba el ingeniero Gerson, durante la segunda semana de Sal de la Curva Guatemala nos vamos a enfocar también bastante en las historias de éxito de los emprendedores. Vamos a tener a un emprendedor que es Marlon del Valle. La región donde se ubica nuestro centro de incubación tiene por excelencia el tema de café. Entonces, como este emprendedor que nace de una idea muy tradicional, logra hacer una innovación en sus procesos y exporta actualmente a Europa. Y a pesar de esta crisis, él ha mantenido su plan de negocios. Se nos va a dar un poco de plan de negocios. Vamos a tener también a Tulio Castillo, que es nuestro enlace principal, tanto con Roberto Quinteros como con Eugenio Yarse. Él también nos va a hablar acerca de cómo los temas de emprendimiento, él es un joven microempresario de acá, de nuestro país, entonces cómo poder generar modelos de negocios adecuados para adaptarnos a lo que los clientes necesitan. Tenemos también un emprendedor que ha podido llevar su emprendimiento a nivel nacional, es una innovación que también tenemos en temas de transporte. Y vamos a tener también a un paisano de ustedes, de México. Vamos a tener a Alejandro Zúñiga, que nos va a hablar temas de innovación, de aprendizaje, que es muy necesario porque a veces también un proceso de innovación requiere aprendizaje.
Y también vamos a contar con otro experto en temas de aceleración de negocios, también mexicano, que nos va a estar apoyando. Entonces, la segunda semana de Sal de la Curva Guatemala tiene como objetivo principal generar ese espacio donde estas historias de éxito nos ayuden a motivar a todos aquellos que nos encontramos en estas dificultades, pero sobre todo encontrar soluciones prácticas y adecuadas. Así que nuevamente les reitero el agradecimiento a Roberto, a Eugenio, en este caso pues a la Universidad de Costa Rica también por habernos dado este espacio, porque esto es principalmente lo que queremos, una vinculación entre países y podamos cooperar, porque Latinoamérica está en tiempos de crisis, pero cómo a través de estas historias que ustedes han dado, a través de estos tips, y la siguiente semana continuamos con la edición de Sal de la Curva Guatemala, vamos a poder encontrar soluciones. Entonces, pues están todos cordialmente invitados, vamos a estar enviando la información a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, para que puedan aprovechar estas oportunidades. Vamos a manejar los ejes de emprendimiento y empresarialidad, que creo que son muy importantes y que se aplican a un contexto latinoamericano. Así que gracias nuevamente por ese espacio, por ese tiempo que nos han proporcionado, y estoy segura que vamos a salir todos juntos de este proceso de esa curva y vamos a salir más motivados y llenos de muchas ilusiones y sueños para poder cumplir. Así que los esperamos en la edición de Sal de la Curva Guatemala a partir del lunes 4 de mayo. Pues muchas gracias, Gerson, muchas gracias, Cindy. Y pues ya para cerrar, pues agradecer a los panelistas, Geraldo, Sebastián, Roberto. Y yo quisiera pues agradecer enormemente esta colaboración y cooperación que hemos tenido con Auge, con la Universidad de Costa Rica, con los autores que nos han apoyado también con esta plataforma, ¿no? Y en especial, pues reconocer, Luis, tu gran disposición, Raúl, no recuerdo el nombre de los demás, me disculparé con ellos por no recordarlo en este momento, pero pues agradecerle por tu conducto, Luis, a todo el personal de Costa Rica, toda la colaboración que hemos tenido y que nos permitió tener estas 2 semanas de intenso trabajo y además dar pie para tener estas 2 siguientes semanas de trabajo ahora como Guatemala. Luis, pues si quisiera cerrar estas 2 semanas de intenso trabajo con los ticos y con las ticas, y ahora vamos para Guatemala. Sí, muchísimas gracias, Eugenio. Para nosotros ha sido un placer contar con el apoyo de ustedes y también aportar mentores costarricenses que puedan dar un empujón a aquellos que dudan que podamos salir de esto. Yo creo que el mensaje es que sí lo podemos hacer, tenemos que concentrarnos, enfocarnos, pero hay una gran posibilidad de, una vez se minimicen las pérdidas, poder aprovechar las nuevas oportunidades. Entonces, un gusto de haber compartido con Sebastián, con Roberto, con Geraldo, y estamos muy contentos y esperanzados de lo que pueda seguir a partir de esta relación. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Quedan algunas preguntas, están los temas en los contactos de las personas que nos han acompañado y creo que ya podrán ser comentadas por cada uno de ustedes, ¿no? Pues muchas gracias a todos, muy buenas noches y agradeciendo toda la participación. Gracias, Luis. Buenas noches y gracias a todos. Gracias por la invitación. Buenas noches. Muy buenas noches. Suerte, Guatemala. Gracias.